Buen día tengan todos ustedes, espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo un excelente día. Soy la psicóloga Paula Barrios y el día de hoy vengo a mostrarles la cápsula número 8, en la cual abordaremos el tema de relación entre hombre, sociedad y educación, iniciando por el concepto de hombre. Entonces, comenzaré compartiendo las diapositivas. El estudio del concepto de hombre constituye un pilar fundamental para comprender la relación entre la sociedad y la educación, ya que según la manera en que cada época, cultura o corriente filosófica defina lo que es el ser humano, se establecerán también las formas de organización social, los fines de la educación y el sentido de convivencia colectiva. Hablar del hombre no solamente implica referirse a este organismo biológico, sino también a un ser complejo, integral y multidimensional que reúne aspectos biológicos, psicológicos, sociales, culturales, espirituales y éticos. El ser humano se diferencia de otras especies por esta capacidad que tiene de razonar, crear símbolos, comunicarse mediante lenguaje, construir cultura y transformar su medio, pero también por la necesidad que tiene de relacionarse con otros y de organizar así colectivamente su vida. El concepto de hombre no es universal ni es estático, ha evolucionado históricamente, variando según los contextos filosóficos, científicos y culturales. En la antigüedad clásica se definió como un animal racional, según Aristóteles, en la Edad Media como una criatura hecha a la imagen de Dios y en la modernidad como un sujeto autónomo y racional, en la contemporaneidad como este ser histórico, social y cultural en constante construcción. Entonces, la educación como práctica social está íntimamente ligada a estas concepciones, pues la imagen del hombre que predomina en cada época surge en los fines educativos, las formas de enseñanza y los ideales de sociedad. Por ello, analizar los conceptos de hombre no es un ejercicio abstracto, sino es un requisito esencial para poder entender la dinámica entre la educación y la sociedad. El hombre como ser biológico. En primer lugar, el hombre es un organismo vivo que pertenece a la especie de los Homo sapiens. Comparte con los demás seres vivos procesos básicos como son la reproducción, la adaptación, el crecimiento y la supervivencia. Tiene esta base genética y evolutiva. El hombre es producto de una larga evolución biológica. Según la teoría de Darwin, nos explica cómo, a través de la selección natural, los seres humanos desarrollaron estas capacidades únicas como lo son el lenguaje articulado y la inteligencia simbólica. El hombre tiene necesidades biológicas como lo son comer, dormir, respirar, reproducirse, protegerse del clima. Sin la satisfacción de estas necesidades primarias, no podría desarrollarse la vida social ni la educación. Sin embargo, reducir al hombre únicamente por su dimensión biológica sería insuficiente, ya que lo diferencia de los demás animales es precisamente la capacidad que tiene de transformar la naturaleza y de crear esta cultura. Ahora, el ser hombre como un ser racional, desde la filosofía griega, especialmente con Aristóteles, definió al hombre como este animal racional. Esta percepción subraya que la capacidad de pensar, de reflexionar y de comprender lo que ocurre en el mundo es lo que nos hace propiamente humanos. El lenguaje y el pensamiento. El ser humano no solamente reacciona a estímulos, sino que organiza, interpreta y simboliza la realidad. Esta capacidad de abstracción, el hombre es capaz de imaginar lo que aún no existe, proyectar metas y anticipar consecuencias, y la toma de decisiones conscientes. Gracias a la razón, los hombres pueden elegir entre diversas alternativas y actuar en consecuencia. Este rasgo racional constituye la base de la educación, ya que educar es esencial, es en esencia cultivar la inteligencia y guiar el pensamiento hacia estos fines deseados. Posteriormente, el hombre como un ser social, pues ningún ser humano puede desarrollarse aisladamente. Desde el nacimiento se necesita de otros seres humanos para poder sobrevivir y posteriormente para formarse como persona.
Entonces la sociedad es este entorno formativo, lo vemos desde la familia, la comunidad, la escuela y estos grupos sociales que nos proveen normas, valores y conocimientos que nos moldean. El aprendizaje social, pues aprendemos a hablar, a comportarnos, a trabajar y a convivir gracias a esta interacción que tenemos con los demás. Lo que nos da la identidad colectiva es el sentido de pertenencia a un grupo, da al hombre un marco de seguridad y de orientación por su vida. Por ello, la sociología sostiene que el hombre es inseparable de la sociedad. No existe un hombre fuera de la vida social. El hombre como un ser cultural, pues además de ser social, el hombre es creador y transmisor de cultura. La cultura incluye todo lo que el ser humano produce, como es el lenguaje, costumbres, arte, ciencia, tecnología, religión y derecho. La transmisión generacional, pues cada generación hereda a la siguiente un capital cultural que se conserva, se transforma y se enriquece. La diversidad cultural, aunque todos los hombres comparten una misma biología, la forma de organización y de significado de la vida varían enormemente según el contexto histórico y geográfico. La educación y cultura. La educación es precisamente un mecanismo a través del cual la cultura se transmite y se renueva. El hombre como un ser libre y moral, entonces, el hombre no se limita a sobrevivir ni a seguir instintos, puede elegir y asumir responsabilidades. La libertad es esta capacidad de decidir conscientemente sobre la vida. La moralidad, pues el hombre distingue entre el bien y el mal y establece así sistemas éticos que regulen la conducta. Y la responsabilidad social, pues ser libre implica también responder ante la sociedad de las decisiones tomadas. Este aspecto ético es esencial en la educación, ya que no basta con formar intelectualmente a los alumnos, sino también se busca formar valores en ellos. El hombre como un ser histórico, pues cada vez, cada ser humano vive en un tiempo y en un espacio determinado. Sus acciones tienen lugar en contextos históricos concretos que influyen en su forma de ser y en su forma de pensar. Condiciones históricas como las guerras, crisis económica, avances científicos, movimientos sociales, pues son lo que determinan estas acciones en el hombre. Los proyectos hacia el futuro, pues el hombre no solamente recibe la historia, sino que la transforma y la construye en nuevas posibilidades. En este sentido, la educación se convierte en un puente entre la tradición y la innovación, preparando a los individuos para enfrentarse a los retos de su época. El hombre y la educación. La educación ha acompañado al ser humano desde sus orígenes. No se trata de un fenómeno reciente ni exclusivo de las instituciones escolares modernas, sino de este proceso inherente a la condición humana. Donde hay hombres, hay educación en la transmisión de conocimientos prácticos para la supervivencia, la enseñanza de mitos y de creencias, en la construcción de valores en la organización política y en las prácticas artísticas y en el desarrollo científico. Reflexionar sobre la relación entre el hombre y la educación implica analizar cómo el ser humano se constituye a través de ella y a su vez cómo la educación se transforma según las necesidades y características del hombre en cada época histórica. La educación no es solamente un fenómeno aislado, está profundamente vinculada a la concepción que cada sociedad tiene sobre el hombre y sobre lo que se espera también del hombre. El hombre, como un ser educable, pues una de las características fundamentales del ser humano es su educabilidad. A diferencia de otros animales que dependen principalmente del instinto, el hombre necesita aprender a lo largo de su vida para poder adaptarse y de esta forma poder sobrevivir. Tenemos esta educación biológica. El ser humano nace incompleto, requiere de cuidados prolongados, de aprendizaje social, para de esta forma poder integrarse a la comunidad. La educabilidad cultural, que es esta capacidad de simbolizar y transmitir cultura, lo que lo convierte en un ser abierto, siempre en formación. Y la educabilidad moral y social, se necesita interiorizar normas y valores para poder convivir en sociedad. Entonces, la educabilidad es una condición ontológica del hombre, es parte de su naturaleza, el hecho de que solo puede llegar a ser plenamente humano, pues a través de la educación. La educación como este proceso de humanización. Educar no es únicamente transmitir información,
sino es formar integralmente al individuo. La educación es un proceso mediante el cual el hombre se convierte en persona, el hombre desarrolla el proceso mediante el cual se convierte en persona, desarrolla su razón, desarrolla su moralidad y desarrolla también esta capacidad de convivencia y creatividad. El proceso de socialización se ve mediante la educación, donde el individuo aprende las reglas de la comunidad, los procesos de personalización, donde se descubren y se desarrollan las potencialidades individuales, y los procesos de emancipación. La educación no solamente adopta, sino también libera al permitir al hombre cuestionar lo dado y crear estas nuevas formas de vida. En ese sentido, la educación no debe ser entendida como una actividad mecánica, sino como un acto profundamente humano que busca la realización integral de la persona. El hombre y la intencionalidad educativa. El hombre no solamente recibe educación, sino también produce de manera intencional, a diferencia de la simple imitación instintiva que ocurre con otros seres vivos. El hombre se encarga de planificar y de organizar procesos educativos con fines determinados. Mediante esta educación informal, que ocurre en la vida cotidiana sin planificación a través de la convivencia, la educación no formal, con actividades planificadas fuera de la escuela, como son los talleres, cursos o actividades comunitarias, y la educación formal, que es ya la organizada por instituciones escolares, con currículos, con métodos, con objetivos específicos, ya con programas especializados. Esta intencionalidad refleja que el hombre no deja su formación al azar, sino que conscientemente busca transmitir a las nuevas generaciones los saberes que considera como saberes valiosos. La educación como derecho humano fundamental, pues ya en la actualidad la relación entre el hombre y la educación se reconoce desde una perspectiva jurídica y ética. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que la educación es un derecho inalienable de todo ser humano. El acceso debe ser universal, es decir, todos los hombres, sin distinción de género, clase social, cultura o religión, deben tener acceso a esta educación gratuita. El instrumento de igualdad, la educación permite combatir desigualdades y abrir oportunidades de desarrollo, y la base de la democracia, pues son los ciudadanos formados en valores, en pensamiento crítico y conciencia social que puedan participar activamente en esta vida democrática. El hombre y la educación a lo largo de la vida, entonces, en la antigüedad, la educación se centraba en formar a ciudadanos virtuosos o a preparar a hombres obedientes al Estado. En la Edad Media, la educación giraba en torno a la religión y a la transmisión de valores espirituales. En la modernidad, en el humanismo, en la ilustración, y se asentó la idea de el hombre racional, autónomo y crítico, mientras que ya en la época contemporánea, la educación se concibe como un derecho universal y como una herramienta de movilidad social y transformación cultural. Cada etapa histórica ha definido al hombre de manera distinta y, en consecuencia, pues ha construido un modelo educativo coherente que tenga esta misma percepción. En la educación como medio de transformación social, pues la relación que existe entre el hombre y la educación no es unidireccional, sino bien la educación es quien forma al hombre, también es el hombre quien se transforma la educación en base a las necesidades históricas y sociales. Tenemos la educación y el progreso. Sociedades que invierten en desarrollo, que invierten en educación suelen alcanzar mayores niveles de desarrollo económico, científico y cultural. La educación y la movilidad social permiten que los individuos accedan a mejores oportunidades laborales y rompan círculos de pobreza. Y la educación y cambio cultural, el hombre a través de la educación no solamente hereda cultura, también la transforma y la innova. De ahí que se hable de que la educación es un motor de cambio, pues tiene esta capacidad de modificar tanto a los individuos como a la sociedad en su conjunto. El hombre como un sujeto activo de la educación, entonces el hombre no es nada más un receptor pasivo, sino es este actor, pues activo, este sujeto activo. Es el protagonismo de la educación. El aprendizaje significativo ocurre cuando el individuo se involucra activamente en la construcción de su propio conocimiento. La interacción con el educador.
El maestro no transmite verdades absolutas, sino el maestro es nada más un guía, un orientador y un motivador del aprendizaje, pero ya es el alumno el que debe de buscar este aprendizaje de manera activa. La autonomía y la autoformación, pues el hombre es capaz de continuar aprendiendo de manera autónoma a lo largo de su vida. El vínculo entre el hombre y la educación es inseparable. El hombre necesita de la educación para poder alcanzar su potencial y la educación existe gracias a la capacidad del hombre de transmitir, crear y transformar cultura. El hombre es un ser educable, inacabado, siempre en proceso de formación, que a través de la educación se humaniza, socializa, se emancipa. La educación, a su vez, no es un fenómeno estático, sino es dinámico, que responde a las necesidades de cada época y que se transforma en función de la concepción que la sociedad tenga del hombre. En el mundo actual, la relación entre el hombre y la educación adquiere un valor aún más decisivo. La rapidez de los cambios tecnológicos, la globalización, los retos medioambientales y las desigualdades sociales exigen una educación integral, crítica y transformadora que forme a hombres libres, responsables, conscientes y comprometidos con la construcción de sociedades más justas y sostenibles. Por lo tanto, cuando hablamos de hombres y educación, no hablamos de este ejercicio teórico, sino de una reflexión práctica que nos lleve a cuestionarnos qué tipo de hombres queremos formar y para qué tipo de sociedad. La respuesta a esta pregunta marcará un rumbo de nuestras políticas educativas y, en última instancia, el destino de la sociedad. Esto ha sido todo por mi parte. Esta fue la cápsula número 8. Les recuerdo, soy la psicóloga Paula Barrios. Gracias por su atención.